Las 9 de la mañana, 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar con Eduardo Sánchez, quien hasta hace poco fuera presidente nacional del movimiento Reto. No sé si nos está escuchando ya, Eduardo, para empezar la entrevista. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, don Muy Alcides. buenos días, muchísimas Hola, Eduardo. gracias. Buenos días, bienvenido, Eduardo. Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a Radio Atalaya siempre por la apertura, por la buena vibra y un saludo para todos quienes siguen la señal de este prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Eduardo. Ahora sí, vamos a ir. Estaba empezando a plantear sus preguntas al Alcides Montilla cuando son las 9:07, 9:07, y luego vendrán las preguntas de nuestras compañeras Romina Ceballos, también Noemí Ceballos, en un momento más. Así que iniciamos el cuestionario para el abogado Eduardo Sánchez. Correcto, Eduardo. Pues usted hasta hace poco fue presidente nacional del Movimiento Reto, ahora es el señor Chávez, ¿verdad? Y le quiero preguntar ya directo a la vena la pregunta. ¿El señor Carlos Rabascal va a ser el candidato presidencial de Reto? Gracias, Alcides, por la pregunta. Hace unos momentos lo vi a Carlos, que estaba en una entrevista también hablando del tema. Con Carlos venimos conversando ya varios años. Yo soy amigo personal de Carlos. Ha habido el interés por parte de nosotros desde que fundamos el movimiento de buscar una unidad nacional, de acabar con la polarización, y en ese ejercicio hemos podido tener la oportunidad de conversar no solamente con Carlos Rabascal, sino con varios líderes políticos y sectores y agrupaciones gremiales. Hoy estamos conversando con Carlos Rabascal. Él ha dicho que no está poniendo como prioridad su candidatura a la presidencia. Nosotros en Reto tuvimos nuestra Asamblea Nacional, nuestra democracia interna, y elegimos a Raúl Chávez, al mágister Raúl Chávez, como nuestro presidente nacional en votación unánime. Y por supuesto, si me preguntas a mí en lo personal y lo que se siente al interior de nuestra agrupación política es, si tenemos nosotros elegido a nuestro presidente, a nuestro capitán, obvio, cuando le pones la banda de capitán a alguien, quieres verlo levantar la copa. Para nosotros, nuestro referente el día de hoy, nuestro primero, es Raúl Chávez. Y si me preguntas, creo que puede enarbolar esa propuesta política que hoy busca una administración eficiente que pone al ser humano por delante y que las ideas salgan desde la población, desde los diferentes sectores y rincones de la patria. No esa política tradicional donde le decimos a la gente cómo debe de pensar, cómo debe caminar, cómo debe de vestirse. Hoy el Ecuador necesita una camada nueva de políticos, una camada que entiende que las propuestas vienen de la gente, porque solamente la gente sabe lo que necesita su parroquia, su barrio, su cantón, su provincia. Y hoy Eduardo, creemos que Raúl Chávez es esa carta. Eduardo, ¿cómo así escogieron a Carlos Rabascal cuando hasta hace poco era candidato presidencial de Centro Democrático? Y de lo que yo supe es que a él no le daban los números. Por eso es que sale de Centro Democrático. ¿Cómo es que lo recogen ustedes y lo ponen como candidato a la presidencia? Bueno, en política y en la práctica que estamos haciendo nosotros en Reto, no estamos recogiendo a nadie, más bien estamos abriendo las puertas, estamos invitando a todos aquellos que entienden que hay que hacer una fuerza nacional diversa. Hoy Reto es un movimiento de centro y quiere aglutinar a la gente del centro a la izquierda. ¿Por qué no conversar con Carlos? ¿Por qué no conversar con Jan Topic, que también es muy cercano a nosotros, amigo personal de nosotros? ¿Por qué no conversar con Leonidas Issa? ¿Por qué no conversar con todos los sectores que entienden que hoy no queremos adoctrinar al país? Hoy el país lo que quiere es un administrador. ¿Y por qué no juntarnos con la experiencia, esa experiencia que se puede aplaudir cuando no hacían falta medicamentos en los hospitales, cuando, por ejemplo, hoy en la costa entran a las escuelas los niños y sí están adecuadas las escuelas? ¿Por qué no buscar esa experiencia y juntarla con una nueva camada, con la nueva opción, con las nuevas ideas y lograr
ese Ecuador que todos soñamos, un Ecuador de unidad, un Ecuador inclusivo, un Ecuador que representa a todas y a todos. Correcto, 9 de la mañana, 12 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Eduardo Sánchez, quien fuera presidente nacional del Movimiento Reto. Más preguntas de mi compañera Romina Ceballos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, pues quería preguntarte ahora que Raúl Chávez es el presidente de Reto y obviamente sabemos que él es concejal bueno, fue electo concejal por la Revolución Ciudadana. ¿Hay alguna posibilidad de que Reto haga alianza con la Revolución Ciudadana y vayan en una sola lista a la presidencia en el 2025? Hola Romina, buenos días. Sí, si me preguntas a mí, y voy a hablar a título personal, yo creo que sería una buena alianza. No solamente una alianza 533, lo dije en su momento y lo nombré a Leonidas Issa, ¿por qué no hacerla con Pachacutic? ¿Por qué no el Partido Socialista? ¿Por qué no Jan Topic también? ¿Por qué no Francesco Tabacchi, con el que también tenemos relación y conversamos? Para mí sí sería viable ver una alianza política en la que estén inmiscuidos varios partidos políticos, varias fuerzas políticas que puedan aportar con su experiencia, con su bagaje y por supuesto, ¿por qué no pensar que Reto pueda liderar ese binomio presidencial? Y en este sentido, entonces, justamente están buscando al candidato o a la candidata a la presidencia o siguen todavía viendo alguna forma de crear esta coalición. Lo digo por el tiempo, ¿no? Que ya estamos próximos a las elecciones. Estamos encima, ya estamos con calendario electoral, estamos haciendo una reestructuración nacional hoy día. Reto está buscando no solamente terminar de formar las directivas, como sabes tú, Romina, nosotros nacimos el 4 de febrero del año 2022, apenas vamos a cumplir 3 años el próximo año. Nos tocó un año electoral diferente en el 2023, dos elecciones, una seccional y una nacional. En la primera logramos ser reconocidos y apoyados por el pueblo ecuatoriano y el CNE nos marcó como la cuarta fuerza política del país. En las elecciones presidenciales logramos 2 escaños en la Asamblea y por eso tenemos que ordenarnos dentro del movimiento, seguir creciendo dentro del movimiento, pero sí, desde el día uno pensábamos en una unidad, desde el día uno hemos hecho alianzas, desde el día uno le hemos abierto las puertas a quienes entienden que hoy hay que incluso deponer posiciones para lograr el bien común. Entonces, en ese ejercicio vamos a seguir y hoy estamos buscando una alianza potente, pero sí queremos que Reto tenga su representante dentro del binomio presidencial, tener sus cuadros en posiciones ganadoras para que ya esta renovación total de prácticas políticas con las que soñamos se puedan implantar a través de nuestros cuadros. Eduardo, y bueno, pues te veremos en la papeleta del 2025. ¿Cuáles son tus aspiraciones personales en cuanto a estas nuevas elecciones? En el 2023, cuando fundamos el movimiento y decidimos entrar a la lid electoral en las seccionales, recuerdo que me propusieron que sea candidato. Les dije que era presidente del movimiento y que tenía que liderar un movimiento que estaba naciendo y buscar los cuadros idóneos para que nos representen. Ya para las elecciones anticipadas a la presidencia, Reto me pidió que asuma la primera candidatura nacional y la asumí. Si hoy la Asamblea nuevamente me pide que sea candidato a la Asamblea Nacional, por supuesto que voy a aceptar. Donde la Asamblea Nacional de Reto me pida, ahí estaré. No entré ni fundé un movimiento político para hacerme a un lado o quitar el cuerpo. Estamos aquí para dar todo lo que podemos, conocimiento, juventud, fuerza y mucha buena vibra para ayudar a nuestro país, porque no solamente es para nuestros hijos, como dice todo el mundo, es para también. Hoy necesitamos que la gente tome conciencia, hoy necesitamos que quienes sueñan con un país justo y solidario entren a hacer política. La única manera de sacar a los piratas y a los oportunistas es ocupando sus espacios. Y por eso vamos a participar en el momento en que nos pidan, por supuesto. 9 de la mañana, 17 minutos. Continuamos este diálogo con Eduardo Sánchez, expresidente nacional del Movimiento Reto,
con las preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Adelante, Noemí. Gracias, Alcides. Muy buenos días, Eduardo. Mucho gusto, Noemí Ceballos. En la pregunta que hacía Romina, no sé si yo no presté tanta atención, pero quería profundizar. ¿Tienen ya la candidata que iría a la vicepresidencia, que tiene que ser una mujer, o todavía están en la búsqueda por el factor tiempo de inscripción, entiendo, y oficialización de las listas, que ya estaría próximo y las elecciones serían el próximo año? Hola Noemí, ¿cómo vas? No, mira, Reto quiere proponer a su candidato, obviamente a su presidente nacional, como la ficha principal para el binomio presidencial, pero también estamos buscando alianzas. Por ende, las alianzas dentro de esas alianzas, si vamos a hacer un binomio, saldría de alguna agrupación política con la que estemos aliados. No, nosotros tenemos cuadros, nosotros tenemos a mujeres valiosas, no solamente en la provincia del Guayas, sino también en otras provincias del país. En la última elección, nosotros lanzamos a una médica indígena que era Luz Marina Vega, que es Luz Marina Vega, muy valiosa y preparada mujer para la vicepresidencia, pero lo lógico es que si Reto está proponiendo a un cuadro ya con nombre y apellido, que es Raúl Chávez, para que sea parte del binomio, la persona que acompaña la fórmula tendría que salir de la alianza que logremos cerrar de cara a las elecciones del 2025. Ok, pero su posición es que Raúl vaya como presidente o es una opción el que haya, digamos, intercambios si es que hay una alianza. Ahí hay diferentes opiniones dentro del movimiento. Mi anhelo personal es que Raúl nos represente como fórmula presidencial, candidato a la presidencia de la República, pero eso va a salir de la alianza, es un ejercicio democrático dentro de la misma asamblea, hay varias opiniones, hay que ver el anhelo de Raúl, hay que ver qué piensa Raúl también, él tiene que tomar sus decisiones personales, pero nosotros lo elegimos hace tan solo 2 semanas como presidente nacional de nuestro movimiento. Obviamente es nuestro referente y es la carta principal con la que queremos jugar en el 2025. Comprendo. Ahora, escuchaba que el movimiento es un movimiento recientemente creado, 2023, si escuché bien. Escuchaba también que se refería a como una nueva forma de hacer política. Si fuera de simplificar en 4 aspectos o 4 ejes en donde se centraría la actuación en estos próximos 4 años de presidencia, ¿cuáles serían esos 4 ejes? Nacimos el 4 de febrero del 2022. En las elecciones seccionales del 2023 cumplimos un año justamente. Y seguir con la misma línea que tenemos. Primero que nada, una administración eficiente. No estar adoctrinando a la gente, no venir a decirles que deben de pensar de alguna manera o ver las cosas de alguna forma. Segundo, la unidad. Necesitamos lograr unidad, necesitamos impulsar en tercer lugar, el empleo, entender y defender a capa y espada a la empresa privada como motor y generador de la economía. Pero en cuarto, jamás retroceder en los derechos. Entonces, si me preguntas a mí inicialmente, administración eficiente, empleo, derechos y la unión, por supuesto, que es la única que nos va a dar la fuerza. Yo siempre doy un ejemplo que es muy sencillo. En todas las familias del Ecuador tenemos a la tía que es socialista, al tío que es emprendedor, el evangélico, hincha de Barcelona, del Nacho, de la Liga, de Melec. Un rockero puede haber, pero cuando alguien se enferma dentro de la familia, todos se unen como un puño. Hoy el Ecuador tiene que unirse como un puño para salir adelante. Somos una gran familia, somos diversos, sí, y tenemos que respetarnos en nuestras diversidades, pero muchas veces hay que deponer posiciones para lograr el bien común. De acuerdo. Sí. 9 de la mañana, 21 minutos. Continuamos esta entrevista con Eduardo Sánchez, expresidente nacional de Movimiento Reto, con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Gracias, Alcidito, muchas gracias. Yo quería preguntarle a Eduardo lo siguiente, y con la confianza y amistad del caso, Eduardo. Reto, el año pasado, cuando, digamos, hizo su debut, ya que usted también ha hablado en términos deportivos, cuando hizo su debut en las canchas electorales, sacó un muy buen número de alcaldes, concejales, incluso que por ahí algo de prefecturas. Ok, eso fue en febrero del año 2023. Luego, para las elecciones luego de la muerte cruzada en agosto, lo trajeron como usted dice, abiertas las puertas, lo trajeron o lo incorporaron al señor Javier Hervas, que era de la Izquierda Democrática. Y a Javier Hervas no le fue bien, no repitió
su performance del 2021, en la que tuvo una buena y sorprendente votación. Entonces, ya Herbas quedó afuera, incluso en el tema de asambleístas, no sacaron los asambleístas que hubieran esperado. Ahora, Eduardo, vemos esta unión con el concejal Raúl Chávez, a quien conocemos y que es muy entusiasta, pero él era electo por RC5, pues el año pasado concejal, hace un año. Y Carlos Rabascal, que es un hombre inteligente, estaba de candidato hasta hace poco, como bien decía Alcides, de Centro Democrático. ¿Cuál es la línea realmente de reto? Porque en un año han ido de un lado hacia el otro, Eduardo. Claro, Andrés, yo creo que lo he comentado antes en las entrevistas. En lo personal, yo soy un socialdemócrata, somos gente que nos consideramos progresistas, de centro izquierda. Cuando fundamos el movimiento, le pusimos esa estampa, esas ideas. No queremos obligar a nadie a pensar como nosotros, pero desde el día uno pensamos que las alianzas eran importantísimas para acabar con la polarización política. Hoy el Ecuador vive y tiene una sociedad bastante violenta, lo vivimos todos los días, pero si tenemos políticos violentos, ¿qué esperamos en nuestra sociedad si son nuestros referentes? Entonces el reto nace con la necesidad de acabar con la polarización, con acabar con la violencia política, y en ese ejercicio tiene la oportunidad de conversar con todos los sectores. En efecto, en las elecciones seccionales del 2023 tuvimos 22 alcaldías, una prefectura, 107 concejales, más de 200 juntas parroquiales, pero porque hicimos ese ejercicio desde el día uno, el de la unidad, el de lograr alianzas inteligentes. Luego, con Herbas, que se autodenomina como un socialdemócrata, tuvimos una campaña austera, vamos a decirlo, pero se movieron las cosas. 2 días antes del terrible asesinato del ex candidato de Construye a la presidencia, teníamos nuestras cifras y nuestros números de reto. Tenía 10 puntos con su candidato a la presidencia y entraban 5, al menos 5 asambleístas. Lamentablemente las cosas cambiaron brutalmente después de ese magnicidio y se dieron los resultados y solo accedimos a tener un asambleísta en Orellana, que es Bolívar Mieles, y nuestra compañera de la provincia de Chimborazo en una alianza que hicimos con Pachacuti. Entonces, y seguimos con el mismo ejercicio, Andrés. Raúl corrió, en efecto, y llegó a la concejalía en la lista de RC, no es afiliado a RC, es mi amigo personal, lo conozco muchos años antes de que yo o él hiciéramos política y hemos venido conversando bastante. Hoy no solamente estamos apoyando la gestión que él está haciendo y la gestión que está haciendo el alcalde de Guayaquil, como siempre, y en el ejercicio de hacer política las opiniones van y vienen. Hemos tenido la oportunidad de proponer algunas soluciones para la sociedad. Se ha dado varias veces. Él mismo habló de Carlos Rabascal, de Yantó, que es otra vereda, digámoslo de alguna manera, pero no podemos cerrar las puertas a ese diálogo, no podemos cerrar las puertas a sumarnos todos. Y si hoy día Raúl Chávez decidió jugársela presidiendo nuestro movimiento, hoy el movimiento lo va a respaldar para que él sea nuestra principal carta y por supuesto vamos a seguir abriendo las puertas para todos, para ti Andrés, para Alcides, para Romina que vuelva, y por supuesto para Noemí, los que quieran sumarse a este reto. Hoy necesitamos sumarnos para sacar al país del fango en el que nos han hundido los últimos gobiernos, tal vez por corrupción, por improvisación o simplemente por falta de cuadros, pero hay que hacer algo. El país se está cayendo a pedazos, no hay luz, no hay prevención para el estiaje que se vino, no hay prevención para las escuelas que están destruidas, no hay ni siquiera paracetamol en los subcentros de salud del Seguro Social Campesino, no se diga en los hospitales públicos que cuando uno llega y se corta, por ejemplo, tiene que traer el hilo, el guante, la mascarilla y la aguja para que lo cosan a uno. O sea, está terrible la situación del país y no es de desconocimiento de nadie. No podemos tapar el sol con un dedo. Hoy necesitamos unidad, necesitamos sumarnos. Hoy tenemos que barrer la casa para adentro para poder sacar el país adelante. Y esa invitación la hace Reto y quiere liderar esa invitación. Lo demostramos en las últimas elecciones. Lamentablemente las cosas no se dieron como esperábamos y en el 2025 estamos seguros que no solamente vamos a cumplir 3 años
de existencia, sino también vamos a estar dentro de el protagonismo que merece nuestro país. Oiga, usted ha mencionado una palabra que la escucho mucho en la política española, el fango. Usan muchísimo esto en los discursos en los que se atacan, claro que con otro nivel político, pero se atacan fuertemente entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el señor Núñez Feijóo, que es el principal del Partido Popular, el fango. Aquí estamos pues con fango hasta arriba de la cabeza en política, Eduardo, ¿no te parece? Pero lógico, el fango es el ejemplo perfecto. Cuando a alguien sin querer le toca pisar o caminar por fango, primero hay varias cosas. Se ensucia, apesta y no podemos avanzar. Es muy difícil avanzar. Entonces tenemos que salir de ahí. Y la única manera es con la unidad, la única manera es acabando con la polarización, haciendo propuestas reales. Y aquí viene una crítica constructiva que vi en el gobierno anterior y lo estoy viendo en el gobierno de ahora. No podemos gobernar el país entre amigos, nos vamos a aplaudir entre nosotros mismos, nos vamos a reconocer entre nosotros mismos, pero no vamos a reconocer lo que está pasando en el resto del país. Yo no veo gabinetes en los últimos gobiernos donde haya representantes negros, indígenas, montubios, LGBTI, feministas. Entonces es obvio que no vamos a entender lo que hace falta en esos sectores. Y si somos un país tan diverso, lo menos que podemos hacer es tener un gabinete diverso, rodearnos y aceptar las críticas, porque es importante aceptar las críticas también. Oiga, mi estimado Eduardo, aquí eso sí le quiero decir que el pase de Romina ya lo adquirió Radio Atalaya y el de Noemí está aquí desde las divisiones inferiores. Por si acaso le digo como usted dice que quiere otra vez ahí llevárselo. Pero acuérdate, Andrés, que son universos paralelos. Ah, bueno, muy buena. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Ingeniero, ya no nos queda tiempo. Ah, bueno. Ya no nos queda tiempo, oiga, más que para decirle a don Eduardo Sánchez que le agradecemos por haber estado con nosotros en este diálogo aquí en Punto de Vista. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Andrés, Alcides, Romina y Noemí, por el espacio, por la buena vibra. Y para terminar, hacer una invitación a todos los que están siguiendo la señal. Hoy hay una fuerza nueva, emergente, se llama Reto y es la lista 33. Si quieren acabar con la polarización, si quieren eficiencia en la administración, no se olviden que hay una opción. Asuman el reto, únanse al reto, porque hoy es un reto no para nosotros, no para ustedes, sino para todo el país. Oiga, la próxima lo esperamos acá en los estudios. A ver si hablamos un poquito más largo. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Magnífico. Muy bien, 9 de la mañana, 30 minutos, 9 de la mañana, 30 minutos.